todo empezó con una cena. Una de esas cenas que, sin saberlo, marcan un antes y un después en tu vida. Era un sábado por la noche en Valencia, y el aroma a paella recién hecha flotaba en el aire cuando llegamos a casa de mi suegra, Carmen. Recuerdo haber pensado que tal vez esta vez sería diferente, que quizás por fin lograríamos tener una velada agradable. Qué equivocada estaba. Desde el momento en que cruzamos el umbral, pude sentir la tensión en el ambiente. Carmen nos recibió con esa sonrisa suya, esa que nunca llega a sus ojos y que siempre me ha hecho sentir como si estuviera bajo un microscopio. Bienvenidos, dijo con un tono que contradecía sus palabras. Ana, querida, espero que esta vez hayas traído algo comestible. Intenté no dejarme afectar por su comentario. Había pasado toda la tarde preparando un pastel de carne, siguiendo una receta que me había dado mi abuela. Era un plato sencillo, pero estaba hecho con cariño. Buenas noches, Carmen, respondí, forzando una sonrisa. He traído un pastel de carne. Espero que te guste. Sergio, mi marido, se limitó a darle un beso en la mejilla a su madre y pasar directamente al salón. Ni una palabra de apoyo, ni siquiera una mirada de complicidad. Ya estaba acostumbrada a su silencio en estas situaciones, pero eso no hacía que doliera menos. Nos sentamos a la mesa, decorada con la mejor vajilla de Carmen, como si fuera una ocasión especial. Quizás para ella lo era, otra oportunidad de demostrarme lo inadecuada que era para su hijo. La conversación empezó de manera trivial, con Carmen preguntando a Sergio sobre su trabajo en el bufete de abogados. Yo me mantuve en silencio, esperando el momento inevitable en que la atención se dirigiría hacia mí. No tuve que esperar mucho. ¿Y tú, Ana, sigues con ese trabajito tuyo en la tienda?, preguntó Carmen, su voz destilando condescendencia. Debe ser interesante atender a la gente todo el día. Respiré hondo antes de responder. Sí, sigo en la tienda. De hecho, me han ascendido a encargada. Intenté que mi voz sonara firme, orgullosa incluso, pero Carmen ni siquiera se inmutó. Oh, qué bien, respondió con un tono que sugería todo lo contrario. Supongo que alguien tiene que hacer esos trabajos. Luego se giró hacia Sergio. Hijo, ¿no crees que ya va siendo hora de que Ana busque algo más, acorde con tu posición? No querrás que la gente piense que te has casado con una simple dependienta, ¿verdad? Sentí como el calor subía a mis mejillas. No por vergüenza, sino por rabia. Miré a Sergio, esperando, rogando que esta vez dijera algo, que me defendiera. Pero él solo se removió incómodo en su silla y murmuró algo ininteligible antes de llevarse la copa de vino a los labios. La cena continuó así, con Carmen lanzando un comentario hiriente tras otro, siempre con esa sonrisa falsa en su rostro. Cada bocado que tomaba se me hacía más difícil de tragar. El pastel de carne, del que estaba tan orgullosa, quedó prácticamente intacto en mi plato. Ana, querida, dijo Carmen en un momento dado, ¿es que no sabes cocinar nada mejor? Este pastel está un poco seco, ¿no crees? Quizás la próxima vez deberías intentar algo más sencillo. Un arroz a la cubana, tal vez. Hasta tú podrías manejarlo. Sentí cómo se me encogía el corazón. No era solo por el comentario sobre mi comida, sino por la implicación detrás de sus palabras. Para Carmen, yo nunca sería suficiente, nunca estaría a la altura de lo que ella consideraba digno de su hijo. La conversación derivó entonces hacia un tema que sabía que me haría sentir aún peor, Marta, la exnovia de Sergio. Carmen hablaba de ella como si fuera la octava maravilla del mundo. ¿Sabes, Ana? Marta acaba de abrir su propio bufete de abogados. Siempre fue una chica tan ambiciosa y capaz. Lástima que las cosas no funcionaran entre ella y Sergio, ¿verdad, hijo? Sergio se limitó a asentir, evitando mirarme a los ojos. Yo me sentía cada vez más pequeña, más insignificante. ¿Por qué habíamos venido? ¿Por qué me sometía a esto una y otra vez? Cuando por fin terminó la cena, sentí un alivio inmenso. Pero la noche aún no había acabado. Carmen insistió en que nos quedáramos a tomar café y licor en el salón. Cada minuto que pasaba era una tortura. Escuchaba a Carmen hablar de sus amigas del club de tenis, de los viajes que planeaba hacer,
siempre dejando caer comentarios sobre cómo yo no encajaba en ese mundo. Ana, ¿has pensado en apuntarte a clases de etiqueta?, sugirió en un momento dado. Podrían ser útiles, ya sabes, para cuando acompañes a Sergio a eventos del bufete. No queremos que cometas ningún error. Sentí como las lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos. Quería gritar, quería defenderme, decirle que yo valía tanto como cualquiera de sus amigas estiradas. Pero las palabras se me atascaban en la garganta. Y Sergio, mi supuesto compañero de vida, seguía allí sentado, en silencio, como si nada de esto le afectara. Cuando por fin nos despedimos, cerca de la medianoche, sentí como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. El camino de vuelta a casa fue silencioso. Sergio conducía con la mirada fija en la carretera, y yo miraba por la ventana, viendo pasar las luces de la ciudad sin realmente verlas. No ha estado tan mal, ¿verdad?, dijo Sergio cuando ya estábamos llegando a nuestro piso. Su comentario me cayó como un jarro de agua fría. ¿De verdad no se daba cuenta? ¿O es que simplemente no le importaba? Claro, respondí con amargura. Ha sido una noche encantadora. Esa noche, acostada en la cama, incapaz de dormir, me pregunté cómo habíamos llegado a este punto. Recordé los primeros días de nuestra relación, cuando Sergio era atento y cariñoso, cuando me hacía sentir especial. ¿Dónde había quedado ese hombre? ¿En qué momento se había convertido en este ser pasivo que permitía que su madre me tratara así? No podía dejar de pensar en todas las cosas que debería haber dicho, en cómo debería haberme defendido. Pero también sabía que no era solo culpa de Carmen. Sergio tenía tanta responsabilidad como ella en cómo me sentía. Su silencio, su falta de apoyo, eran tan dolorosos como las palabras hirientes de su madre. Mientras escuchaba la respiración acompasada de Sergio a mi lado, tomé una decisión. Las cosas no podían seguir así. Algo tenía que cambiar. No sabía exactamente qué o cómo, pero estaba claro que no podía seguir sometiéndome a este trato. Me merecía algo mejor. Me merecía respeto. Con estos pensamientos dando vueltas en mi cabeza, finalmente caí en un sueño intranquilo. No sabía que al día siguiente, todo lo que creía conocer sobre mi vida y mi relación estaba a punto de cambiar drásticamente. Esa mañana fatal comenzó como cualquier otra. El sol de Valencia se colaba por las persianas, dibujando líneas doradas en el suelo de nuestro dormitorio. Yo llevaba horas despierta, dando vueltas en la cama, repasando mentalmente los acontecimientos de la noche anterior. La cena con Carmen, mi suegra, había sido un desastre, como siempre, pero esta vez algo se sentía diferente. Tal vez era la forma en que Sergio había permanecido en silencio, o quizás era simplemente que yo había llegado a mi límite. Me levanté sin hacer ruido, dejando a Sergio dormido. Era domingo, y normalmente aprovechábamos para desayunar juntos, tal vez salir a dar un paseo por el jardín del Turia o tomar un café en alguna terraza de la Plaza de la Virgen. Pero hoy no me apetecía fingir que todo estaba bien. Mientras preparaba café en la cocina, no podía dejar de pensar en cómo habían cambiado las cosas. Cuando conocí a Sergio, hace ya 5 años, en aquella fiesta de la Facultad de Derecho, me pareció el hombre más dulce y atento del mundo. Recuerdo cómo me miraba, como si fuera la única persona en la habitación. ¿Dónde había quedado ese Sergio? El aroma del café recién hecho llenó la cocina, mezclándose con el olor a azahar que entraba por la ventana abierta. Afuera, la ciudad empezaba a despertar. Podía escuchar el tintineo de las campanas de la catedral a lo lejos, el murmullo de las primeras conversaciones en la calle. Estaba a punto de sentarme con mi taza cuando sonó el timbre. Miré el reloj, apenas pasaban las 9 de la mañana. ¿Quién podría ser a esta hora? Con un suspiro, me dirigí a la puerta. Al abrir, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Allí estaba Carmen, con su impecable traje de chaqueta y su pelo perfectamente peinado, como si fuera una reunión de negocios en lugar de visitar a su hijo un domingo por la mañana. «Buenos días, Ana», dijo con ese tono suyo, mezcla de cortesía y desdén. ¿Está Sergio despierto? Antes de que pudiera responder, Carmen ya había entrado en el piso, mirando alrededor con ojo crítico. «Vaya, parece que hace falta un poco de limpieza por aquí, ¿no crees?». Respiré hondo,
intentando mantener la calma. Buenos días, Carmen. Sergio aún está dormido. ¿Ha pasado algo? Carmen se giró hacia mí, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Oh, nada importante. Solo quería traerle unos papeles que necesita para el trabajo. Y ya que estoy aquí, pensé que podríamos hablar un poco, tú y yo. Sentí como se me formaba un nudo en el estómago. Nada bueno podía salir de una conversación a solas con Carmen. ¿Te importa si nos sentamos?, preguntó, aunque ya se estaba dirigiendo al sofá. Hay algunas cosas que creo que deberíamos discutir. Me senté frente a ella, consciente de que aún llevaba el pijama y tenía el pelo revuelto. Carmen, en cambio, parecía recién salida de una revista de moda. Verás, Ana, comenzó, cruzando las piernas y mirándome fijamente, he estado pensando mucho en ti y en Sergio últimamente. Y creo que ha llegado el momento de ser honestas la una con la otra. Asentí en silencio, esperando lo peor. Sergio no necesita a alguien como tú, soltó sin más preámbulos. Eres una chica agradable, supongo. Pero mi hijo está destinado a grandes cosas. Necesita a alguien que pueda estar a su altura, que pueda apoyarlo en su carrera. Alguien como Marta, por ejemplo. Sentí como la sangre me hervía en las venas. ¿Cómo se atrevía a venir a mi casa, un domingo por la mañana, para decirme esto? Carmen, comencé, intentando mantener un tono calmado, aprecio tu preocupación por Sergio, pero creo que él es lo suficientemente mayor como para decidir con quién quiere estar. Carmen soltó una risa seca. Oh, querida. ¿De verdad crees que Sergio te elegiría si tuviera otra opción? Está contigo por lástima, nada más. Eres una carga para él, un obstáculo en su camino hacia el éxito. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Parte de mí quería gritar, defenderse, pero otra parte, una parte que odiaba admitir, se preguntaba si tal vez tenía razón. ¿Era yo realmente un lastre para Sergio? No tienes derecho a decir esas cosas, logré articular finalmente. Esta es mi casa, mi relación. Tú no. ¿Tu casa?, me interrumpió Carmen, su voz elevándose. ¿Tu relación? No me hagas reír. Estás aquí porque no tienes a dónde ir. Porque Sergio es demasiado bueno para echarte a la calle. Pero ya es hora de que te vayas, Ana. Por el bien de mi hijo, por su futuro. En ese momento, escuché un ruido detrás de mí. Me giré para ver a Sergio de pie en el pasillo, mirándonos con una expresión de confusión en el rostro. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz aún ronca por el sueño. Carmen se levantó, componiendo rápidamente su expresión. Ah, hijo, buenos días. Solo estaba teniendo una pequeña charla con Ana. Creo que ya es hora de que tome algunas decisiones importantes, ¿no crees? Miré a Sergio, esperando que dijera algo, que me defendiera, que le dijera a su madre que se fuera. Pero él solo se quedó allí, en silencio, mirando alternativamente a su madre y a mí. Sergio, dije, mi voz temblando ligeramente, tu madre piensa que debería irme. Que soy una carga para ti. ¿Tú qué piensas? Hubo un momento de silencio tenso, durante el cual pude escuchar el latido de mi propio corazón. Finalmente, Sergio habló, pero sus palabras no fueron las que esperaba. Quizás mamá tiene razón, dijo en voz baja, evitando mirarme a los ojos. Las cosas han sido difíciles últimamente, y tal vez necesitamos algo de tiempo separados. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de 5 años juntos, después de todo lo que habíamos compartido, ¿así es como terminaba todo? ¿Lo ves, Ana?, dijo Carmen, con un tono triunfal en su voz. Es lo mejor para todos. Deberías empezar a recoger tus cosas. Me levanté del sofá, las piernas temblándome. Miré a Sergio, buscando algún signo de duda, alguna indicación de que esto era un error. Pero él seguía allí, con la mirada fija en el suelo. Bien, dije finalmente, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Si eso es lo que quieres, Sergio, me iré.
Pero quiero que sepas que esto es tanto culpa tuya como de tu madre. Tu silencio, tu falta de apoyo, eso es lo que realmente ha destruido nuestra relación. Me dirigí al dormitorio, sintiendo las miradas de Carmen y Sergio en mi espalda. Mientras comenzaba a meter algunas cosas en una maleta, escuché la voz de Carmen desde el salón. Es lo mejor, hijo. Ya verás cómo todo mejora a partir de ahora. Cerré los ojos, intentando contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podía Sergio permitir que esto sucediera? Mientras recogía mis cosas, mi mente daba vueltas. ¿A dónde iría? ¿Qué haría ahora? Tenía mi trabajo en la tienda, pero el sueldo apenas me alcanzaría para alquilar una habitación. Mis padres vivían en Alicante, podría ir con ellos por un tiempo, pero la idea de volver a casa derrotada me resultaba insoportable. Cuando salí del dormitorio con mi maleta, encontré a Sergio y Carmen sentados en el sofá, hablando en voz baja. Se callaron al verme. Ya está, dije, sorprendida de lo calmada que sonaba mi voz a pesar del torbellino de emociones que sentía por dentro. Me voy. Sergio se levantó, como si quisiera decir algo, pero Carmen lo detuvo con un gesto. Es lo mejor, Ana. Ya verás cómo todo se soluciona. Asentí en silencio, incapaz de articular palabra. Me dirigí a la puerta, consciente de que estaba dejando atrás no solo 5 años de mi vida, sino también una parte de mí misma. Antes de salir, me giré una última vez. Sergio seguía allí de pie, con una expresión indescifrable en el rostro. Por un momento, creí ver un atisbo de duda en sus ojos, pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. Adiós, Sergio, dije suavemente. Espero que encuentres lo que estás buscando. Y con eso, salí del apartamento, cerrando la puerta tras de mí. Me quedé un momento en el pasillo, respirando profundamente, intentando asimilar lo que acababa de suceder. Luego, con la maleta en la mano, me dirigí hacia el ascensor. Mientras bajaba, mirando los números cambiar lentamente, me di cuenta de que, a pesar del dolor y la confusión, una pequeña parte de mí se sentía liberada. Como si, por primera vez en mucho tiempo, tuviera la oportunidad de decidir mi propio destino. Salí del edificio a la calle soleada de Valencia. El domingo seguía su curso, ajeno al drama que acababa de desarrollarse. La gente paseaba, las terrazas se llenaban de vida. Y yo estaba allí, en medio de todo, con una maleta y un futuro incierto por delante. No sabía qué me depararía el futuro, pero sabía una cosa, esta no sería mi caída. Sería mi nuevo comienzo. El bolso y la bofetada. Nunca pensé que 2 cosas tan simples pudieran marcar un antes y un después en mi vida. Pero así fue, en aquella mañana de domingo que parecía sacada de una pesadilla. Después de la confrontación con Carmen y la traición silenciosa de Sergio, me encontré en nuestro dormitorio, ahora solo suyo, metiendo apresuradamente ropa en una maleta. Las manos me temblaban y las lágrimas amenazaban con brotar en cualquier momento, pero me negaba a darles la satisfacción de verme llorar. Cada prenda que guardaba era un recuerdo, una promesa rota, un sueño desvanecido. Mientras cerraba la maleta, mi mirada se posó en la mesita de noche. Allí estaba la foto de Sergio y yo en nuestra primera vacación juntos, en Ibiza. Éramos tan felices entonces, tan ajenos a lo que nos depararía el futuro. Con un nudo en la garganta, dejé la foto donde estaba. Ese capítulo de mi vida había terminado. Salí de la habitación arrastrando la maleta. El sonido de las ruedas sobre el parquet parecía amplificado en el silencio tenso que reinaba en el apartamento. Carmen y Sergio estaban en el salón, hablando en voz baja. Se callaron al verme aparecer. Ya está, dije, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. Me voy. Carmen se levantó del sofá, alisándose la falda con un gesto que parecía más de triunfo que de incomodidad. Es lo mejor, Ana. Ya verás cómo todo mejora a partir de ahora. Sentí una oleada de rabia ante su hipocresía. ¿Cómo podía ser tan cruel y al mismo tiempo fingir que se preocupaba por mí? Pero me contuve. No le daría el gusto de verme perder el control. Sergio permanecía sentado, con la mirada fija en el suelo.
Ni siquiera era capaz de mirarme a los ojos en este último momento. 5 años juntos y ni siquiera podía darme la dignidad de una despedida cara a cara. Me dirigí hacia la puerta, consciente de que cada paso me alejaba de la vida que había construido durante los últimos años. Justo antes de salir, me detuve y me giré. Tal vez esperaba que Sergio se levantara, que dijera algo, que me pidiera que me quedara. Pero seguía allí sentado, inmóvil como una estatua. «Adiós, Sergio», dije suavemente. «Espero que encuentres lo que estás buscando». Fue en ese momento cuando todo cambió. Carmen, que había estado observando la escena con una sonrisa de satisfacción, decidió dar su golpe final. «Tal vez te dejen comer sobras en algún hotel de lujo, ja, ja», soltó con una risa despectiva. Algo dentro de mí se rompió. Todas las emociones que había estado conteniendo, la rabia, el dolor, la humillación, estallaron de repente. Sin pensarlo, agarré mi bolso, que estaba colgado junto a la puerta, y me giré para enfrentarme a ella. «¿Cómo te atreves?», grité. «¿Cómo puedes ser tan cruel? Eres una mujer horrible y amargada». Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que apenas tuve tiempo de procesarlo. Sergio, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se levantó de un salto. Vi un destello de furia en sus ojos que nunca antes había visto. En 2 zancadas, llegó hasta donde yo estaba. «Cállate», rugió. «No le hables así a mi madre». Y entonces, sin previo aviso, me arrancó el bolso de las manos con tanta fuerza que casi me hizo perder el equilibrio. El contenido se desparramó por el suelo, mi cartera, las llaves, el móvil, todo quedó esparcido a nuestros pies. «Ahora puedes irte», gritó Sergio, y antes de que pudiera reaccionar, sentí el impacto de su mano contra mi mejilla. El sonido de la bofetada resonó en el apartamento. Por un momento, todo quedó en silencio. Yo estaba en shock, incapaz de creer lo que acababa de suceder. El dolor en mi mejilla era agudo, pero el dolor en mi corazón era insoportable. Sergio, el hombre que una vez juró amarme y protegerme, acababa de golpearme. Levanté la mirada y vi el horror reflejado en el rostro de Sergio. Parecía tan sorprendido como yo por lo que acababa de hacer. Por un instante, vi al hombre del que me había enamorado, asustado y arrepentido. Pero ese momento pasó rápidamente. «Vete», murmuró con frialdad. «Ya no tienes nada que hacer aquí». Carmen, que había observado toda la escena en silencio, ahora aplaudía sarcásticamente desde el sofá. «Bravo, hijo. Por fin le has puesto en su lugar». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía una madre celebrar que su hijo golpeara a alguien? La situación era tan surrealista que por un momento pensé que tal vez todo esto era una pesadilla y que pronto despertaría. Pero el dolor en mi mejilla era muy real. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer libremente. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia, de impotencia, de decepción. Me agaché para recoger las cosas que se habían caído de mi bolso. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener nada. Sergio se quedó allí de pie, observándome sin hacer ningún movimiento para ayudar. Cuando finalmente logré meter todo de vuelta en el bolso, me levanté y miré a Sergio directamente a los ojos. «No te reconozco», dije con voz temblorosa. «El hombre del que me enamoré nunca habría hecho esto. Espero que algún día te des cuenta del error que has cometido». Luego miré a Carmen, que seguía sonriendo desde el sofá. «Y usted», dije, sorprendida por la calma en mi voz, «usted es la verdadera responsable de esto. Ha envenenado a su hijo con su amargura y su odio. Algún día se arrepentirá». Sin esperar respuesta, agarré mi maleta y salí del apartamento. El pasillo me pareció interminable mientras caminaba hacia el ascensor. Cada paso era un esfuerzo, como si estuviera caminando a través de arenas movedizas. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, finalmente me permití derrumbarme. Los sollozos sacudían mi cuerpo mientras descendía hacia la planta baja. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía el hombre que una vez prometió amarme para siempre tratarme de esta manera? Al salir del edificio, el sol de Valencia me golpeó con fuerza. Era un día hermoso,
lo que hacía que todo pareciera aún más irreal. La gente pasaba a mi lado, ajenos al drama que acababa de desarrollarse. Para ellos, era solo otro domingo. Para mí, era el día en que mi vida había dado un giro de 180 grados. Me senté en un banco cercano, incapaz de decidir qué hacer a continuación. No tenía un plan, no sabía a dónde ir. Por un momento, consideré llamar a mis padres en Alicante, pero la idea de explicarles lo que había sucedido me resultaba insoportable. Mientras estaba allí sentada, con la maleta a mis pies y la mejilla aún palpitando por la bofetada, una sensación extraña comenzó a apoderarse de mí. Entre el dolor y la confusión, empecé a sentir algo que no esperaba: alivio. Sí, estaba herida. Sí, estaba asustada por lo que me deparaba el futuro. Pero por primera vez en mucho tiempo, también me sentía libre. Libre de las críticas constantes de Carmen. Libre de la pasividad de Sergio. Libre de una relación que, me di cuenta ahora, me había estado ahogando lentamente. Miré la maleta que contenía los restos de mi vida anterior y tomé una decisión. No volvería a casa de mis padres. No me escondería. Esta era mi oportunidad de empezar de nuevo, de redescubrirme a mí misma. Con esa resolución, me levanté del banco. No sabía exactamente a dónde iba, pero sabía que sería hacia adelante. Cada paso me alejaba de la mujer que había sido y me acercaba a la mujer que quería ser. Mientras caminaba por las calles de Valencia, con el sol en mi rostro y el sonido de las campanas de la catedral a lo lejos, sentí que estaba cerrando un capítulo de mi vida. Había sido doloroso, sí, pero también necesario. El bolso y la bofetada. Dos cosas que nunca olvidaría, pero que no me definirían. Eran el final de una historia, pero también el comienzo de otra. Y esta vez, yo sería la autora de mi propio destino. El inicio de una nueva vida. Suena esperanzador, ¿verdad? Pero cuando estás sentada en una parada de autobús, con una maleta a tus pies y la mejilla aún ardiendo por una bofetada, la esperanza parece un lujo que no te puedes permitir. Allí estaba yo, Ana, en una soleada mañana de domingo en Valencia, intentando decidir qué hacer con los pedazos rotos de mi vida. Las palabras de Carmen resonaban en mi cabeza: tal vez te dejen comer sobras en algún hotel de lujo. Era una burla cruel, pero extrañamente, esas palabras empezaron a dar vueltas en mi mente de una manera diferente. Hotel de lujo. Hotel. De repente, recordé algo. Miguel, un viejo amigo de la universidad, trabajaba en la recepción de un hotel elegante en el centro de la ciudad. No habíamos hablado en meses, pero en ese momento, parecía mi única opción. Con manos temblorosas, saqué el móvil de mi bolso y busqué su número. Cada tono de espera me parecía una eternidad. Diga. La voz de Miguel sonaba somnolienta. Claro, era domingo por la mañana. Miguel, soy Ana. Perdona que te moleste tan temprano, pero necesito ayuda. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Ana. ¿Estás bien? Suenas diferente. No pude contener más las lágrimas. Entre sollozos, le conté a Miguel lo que había pasado. La cena con Carmen, la pelea de esta mañana, la bofetada de Sergio. Miguel escuchó en silencio, solo interrumpiendo de vez en cuando para pedirme que respirara o para asegurarme que todo estaría bien. Escucha, Ana, dijo finalmente. Estoy de turno hoy en el hotel. Ven aquí. Veremos qué podemos hacer, ¿vale? Sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Gracias, Miguel. De verdad. Media hora después, estaba frente al Hotel Valencia Palace. Era un edificio imponente, con una fachada de cristal que reflejaba el cielo azul de la ciudad. Me sentí pequeña e insignificante mientras cruzaba las puertas giratorias, arrastrando mi maleta tras de mí. Miguel me esperaba en la recepción. Al verme, su expresión cambió de preocupación a shock. Supongo que mi aspecto era aún peor de lo que imaginaba. Dios mío, Ana, murmuró mientras me guiaba a un área más privada. ¿Qué te ha hecho ese cabrón? Intenté sonreír, pero solo logré una mueca. Ya te lo he contado por teléfono. Estoy bien, de verdad.
Miguel no parecía convencido, pero no insistió. En su lugar, me ofreció un vaso de agua y me pidió que esperara un momento mientras hacía algunas llamadas. Mientras esperaba, observé el ajetreo del hotel. Huéspedes que llegaban y salían, personal que se movía con eficiencia, todos con un propósito, un lugar al que ir. Me sentí como una intrusa en este mundo de lujo y orden. Tras lo que pareció una eternidad, Miguel volvió con una sonrisa cautelosa. Bueno, he hablado con el gerente. No es lo ideal, pero, ¿qué te parecería trabajar aquí por un tiempo? Parpadeé, sorprendida. ¿Trabajar? Pero yo, no tengo experiencia en hoteles. Miguel se encogió de hombros. Todos empezamos sin experiencia en algún momento. Mira, necesitamos ayuda en el equipo de limpieza. No es glamuroso, lo sé, pero es un comienzo. Tendrías un pequeño sueldo y podrías quedarte en una de las habitaciones del personal. Al menos hasta que te pongas de pie. Me quedé sin palabras. Hacía apenas unas horas, mi vida se había desmoronado. Y ahora, de repente, se me presentaba una oportunidad. No era perfecta, no era lo que había imaginado para mí, pero era algo. Un comienzo. Yo, no sé qué decir, balbuceé. Gracias, Miguel. De verdad. Él sonrió, esta vez de verdad. No me lo agradezcas. Somos amigos, ¿no? Además, conociéndote, en poco tiempo estarás dirigiendo este lugar. Esa tarde, después de firmar algunos papeles y recibir una breve orientación, me encontré en una pequeña habitación en el ático del hotel. Era simple, con apenas una cama, un armario y un pequeño escritorio, pero para mí, en ese momento, era un palacio. Mientras deshacía la maleta, colocando mi ropa en el armario y mis pocas pertenencias en el escritorio, me di cuenta de que estaba empezando de cero. Era aterrador, sí, pero también emocionante. Los primeros días fueron duros. Aprender a limpiar habitaciones de hotel es más complicado de lo que parece. Hay protocolos que seguir, estándares que mantener. Mis manos, más acostumbradas a manejar ropa en la tienda, ahora estaban ásperas por los productos de limpieza. Cada noche caía rendida en la cama, exhausta física y emocionalmente. Pero poco a poco, las cosas empezaron a mejorar. Mis compañeras de trabajo, la mayoría mujeres inmigrantes con sus propias historias de lucha, me acogieron como una más. Compartíamos almuerzos en la pequeña cafetería del personal, intercambiando historias y consejos. Una noche, mientras cenaba un sándwich en mi habitación, mi mirada se posó en un folleto que había en el escritorio. Era de una escuela de hostelería y turismo. Lo había recogido distraídamente en la recepción del hotel días atrás. Algo hizo clic en mi mente. ¿Y si esto no fuera solo un trabajo temporal? ¿Y si pudiera hacer una carrera en la industria hotelera? Al día siguiente, durante mi descanso, busqué más información sobre los cursos. Resultó que había programas nocturnos que podría compaginar con mi trabajo. No sería fácil, pero ¿qué en mi vida lo había sido últimamente? Hablé con Miguel sobre mi idea. No solo me apoyó, sino que me ayudó a hablar con el gerente del hotel. Para mi sorpresa, el hotel tenía un programa de desarrollo para empleados. Si me comprometía a quedarme trabajando allí, me ayudarían con parte de la matrícula. Y así, casi sin darme cuenta, mi vida empezó a tomar una nueva dirección. Por las mañanas limpiaba habitaciones, por las tardes estudiaba en la recepción, Miguel me dejaba usar uno de los ordenadores cuando no estaba muy ocupado, y por las noches asistía a clases. Fue duro. Hubo noches en las que, agotada después de un largo día de trabajo y estudio, lloraba en silencio en mi pequeña habitación. Extrañaba mi antigua vida, la comodidad de lo conocido. Pero luego recordaba la mirada de Sergio cuando me golpeó, las palabras crueles de Carmen, y eso me daba fuerzas para seguir adelante. Los meses pasaron, y poco a poco, fui ascendiendo en el hotel. De la limpieza pasé al servicio de habitaciones, y de ahí a la recepción. Cada nuevo puesto era un desafío, pero también una oportunidad de aprender y crecer. Un día, casi un año después de haber llegado al hotel con solo una maleta y el corazón roto, el gerente me llamó a su oficina. Pensé que había hecho algo mal,
que tal vez me iban a despedir. Pero para mi sorpresa, me ofreció un puesto como asistente de gerencia. Has demostrado una dedicación y un talento excepcionales, Ana, me dijo. Creo que tienes un gran futuro en esta industria. Salí de su oficina en una nube. No podía creer lo mucho que había cambiado mi vida en tan poco tiempo. De sentirme perdida y sin valor, ahora tenía un propósito, una dirección. Esa noche, sentada en mi habitación, que ahora había decorado y hecho realmente mía, reflexioné sobre el camino recorrido. Pensé en Sergio, en Carmen, en la vida que había dejado atrás. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí dolor al pensar en ellos. En su lugar, sentí gratitud. Sí, gratitud. Porque sin saberlo, me habían empujado hacia esta nueva vida. Una vida que, aunque diferente a lo que había imaginado, era auténticamente mía. Miré por la ventana, hacia las luces de Valencia. La ciudad que una vez fue el escenario de mi dolor ahora se había convertido en el lienzo de mis sueños. Y yo, Ana, la chica que una vez creyó que no era suficiente, estaba pintando un futuro brillante, stroke a stroke. El inicio de una nueva vida. Ya no sonaba como una frase vacía. Era una promesa, una que estaba cumpliendo día a día. Y lo mejor de todo, apenas estaba empezando. Un giro inesperado. Así es como describiría lo que sucedió después. Justo cuando pensaba que mi vida había encontrado cierta estabilidad, el destino decidió sacudir las cosas una vez más. Había pasado poco más de un año desde que comencé a trabajar en el Hotel Valencia Palace. Mi posición como asistente de gerencia me mantenía ocupada, pero me encantaba cada minuto. Había aprendido tanto en ese tiempo que a veces me costaba reconocerme a mí misma. Era un martes por la mañana cuando todo cambió. El hotel estaba en pleno bullicio, preparándose para recibir a un grupo de empresarios importantes que venían a una conferencia en la ciudad. Yo estaba en la recepción, repasando los últimos detalles con el equipo, cuando lo vi entrar. Alto, con el pelo canoso y un traje impecable, Julián Mendoza era el tipo de persona que atraía todas las miradas al entrar en una habitación. Era el CEO de una de las empresas de tecnología más importantes de España, y estaba hospedándose en nuestro hotel para la conferencia. Buenos días, dijo con una sonrisa cálida mientras se acercaba al mostrador. Tengo una reserva a nombre de Julián Mendoza. Comencé a procesar su registro, tratando de mantener mi profesionalismo a pesar de los nervios. No todos los días teníamos a alguien tan importante en el hotel. Por supuesto, señor Mendoza, respondí con una sonrisa. Su suite está lista. ¿Necesita ayuda con su equipaje? Él negó con la cabeza. No, gracias. Solo llevo esto, dijo, señalando su pequeña maleta de mano. Pero sí apreciaría si alguien pudiera mostrarme el centro de conferencias del hotel. Tengo que preparar algunas cosas para mañana. Será un placer acompañarlo yo misma, señor, me ofrecí sin pensarlo dos veces. Mientras caminábamos hacia el centro de conferencias, Julián comenzó a hacerme preguntas sobre el hotel, sobre Valencia, sobre mí. Su interés parecía genuino, nada que ver con la condescendencia que había experimentado en el pasado. ¿Y cómo terminaste trabajando aquí, Ana?, preguntó con curiosidad. Por un momento, dudé. ¿Debería contarle mi historia? ¿La versión completa o la versión editada que solía dar? Algo en su mirada amable me hizo decidirme por la verdad. Es una larga historia, comencé, pero la versión corta es que hace poco más de un año, me encontré sin hogar y sin trabajo. Este hotel me dio una oportunidad cuando más lo necesitaba. Julián me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Vaya, eso es impresionante. Has recorrido un largo camino en poco tiempo. Llegamos al centro de conferencias y le mostré las instalaciones. Mientras lo hacía, Julián seguía haciéndome preguntas, no solo sobre el hotel, sino sobre mis estudios, mis aspiraciones. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente estaba interesado en lo que yo tenía que decir. Al final del recorrido, Julián se detuvo y me miró fijamente. Ana, he conocido a mucha gente en mi vida, pero pocas veces he visto a alguien con tu determinación y tu capacidad para superar adversidades. Creo que podrías llegar muy lejos con las oportunidades adecuadas.
Sentí que me sonrojaba. Gracias, señor Mendoza. Eso significa mucho para mí. Llámame Julián, por favor, sonrió. Y hablo en serio. De hecho, estoy buscando una asistente personal. Alguien inteligente, trabajadora y con experiencia en el trato con la gente. ¿Te interesaría el puesto? Me quedé sin palabras. ¿Estaba ofreciéndome un trabajo? ¿A mí? Yo, no sé qué decir, balbuceé. No tienes que responder ahora, dijo Julián con calma. Piénsalo. Estaré aquí toda la semana. Podemos hablar más sobre ello si estás interesada. Los días siguientes fueron un torbellino. Por un lado, estaba emocionada por la oportunidad que Julián me ofrecía. Por otro, me sentía culpable ante la idea de dejar el hotel que me había dado tanto. Hablé con Miguel, mi amigo de la recepción que me había ayudado desde el principio. Ana, tienes que ir a por ello, me dijo sin dudarlo. Has trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Te mereces esta oportunidad. Finalmente, decidí aceptar la oferta de Julián. Fue una decisión difícil, pero sentí que era el siguiente paso en mi camino. El gerente del hotel, aunque triste por perderme, me felicitó y me aseguró que siempre tendría las puertas abiertas si alguna vez quería volver. Las semanas siguientes pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Me mudé a Madrid, donde estaba la sede de la empresa de Julián. El trabajo era desafiante, pero emocionante. Estaba aprendiendo cosas nuevas cada día, conociendo gente de todo el mundo, viajando a lugares que nunca pensé que visitaría. Pero lo más importante era que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Julián no era solo mi jefe, se convirtió en un mentor. Me animaba a seguir estudiando, a superarme cada día. Un día, casi 6 meses después de haber comenzado a trabajar con Julián, recibí una noticia que me dejó atónita. El Hotel Valencia Palacio había sido vendido. Y no solo eso, sino que el nuevo propietario quería que yo volviera como gerente general. Es una oportunidad única, Ana, me dijo Julián cuando le conté la noticia. Has crecido mucho en estos meses. Creo que estás más que preparada para asumir ese reto. Me sentí abrumada. Volver a Valencia, al hotel donde todo había comenzado, pero esta vez como la jefa, era casi poético. Pero también tenía miedo. ¿Y si no estaba a la altura? Tienes que hacerlo, insistió Julián. Tu historia es inspiradora, Ana. Piensa en todas las personas a las que podrías ayudar, a las que podrías dar una oportunidad como la que te dieron a ti. Sus palabras resonaron en mí. Tenía razón. Esta era mi oportunidad de devolver algo de lo mucho que había recibido. Así que, con una mezcla de nervios y emoción, acepté el puesto. La despedida de Julián fue agridulce, pero me aseguró que seguiríamos en contacto. Vas a hacer grandes cosas, Ana, me dijo mientras me daba un abrazo de despedida. El regreso a Valencia fue surrealista. Entrar en el Hotel Valencia Palace como su nueva gerente general me hizo sentir como si estuviera en un sueño. El personal me recibió con los brazos abiertos, muchos recordándome de mi tiempo allí. Los primeros días fueron un torbellino de reuniones, presentaciones y planificación. Pero en cada momento, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Implementé nuevos programas de formación y desarrollo para el personal, recordando lo mucho que esas oportunidades habían significado para mí. Mi historia se filtró a la prensa local. De camarera a gerente general, la inspiradora historia de Ana Martínez, rezaba el titular del periódico. Las entrevistas y las solicitudes de charlas motivacionales comenzaron a llegar. Al principio, me sentí incómoda con toda la atención. Pero luego recordé las palabras de Julián. Si mi historia podía inspirar a otros, si podía dar esperanza a alguien que estuviera pasando por momentos difíciles, entonces valía la pena compartirla. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en mi oficina, recibí una llamada que me dejó helada. Era la recepción. Señorita Martínez, hay 2 personas aquí que insisten en verla. Dicen que son familiares suyos. Un tal Sergio y una señora llamada Carmen. Sentí como si el tiempo se detuviera.
Sergio y Carmen. Mi ex y mi ex suegra. Las personas que me habían hecho tanto daño, que me habían echado de mi hogar. Y ahora estaban aquí, en mi hotel. Por un momento, consideré negarme a verlos. Pero entonces recordé lo lejos que había llegado, lo mucho que había crecido. Ya no era la misma Ana asustada y vulnerable. Era una mujer fuerte, exitosa, respetada. Diles que bajaré en un momento, respondí con calma. Mientras me dirigía al lobby, sentí una mezcla de emociones. Nervios, sí, pero también una extraña sensación de cierre. Fuera lo que fuera que quisieran, sabía que podría manejarlo. Porque este giro inesperado en mi vida me había enseñado que era capaz de superar cualquier cosa. Con la cabeza alta y una sonrisa serena, salí del ascensor, lista para enfrentar mi pasado y abrazar mi futuro. El asombro de mi suegra y mi exmarido. Nunca olvidaré sus caras cuando me vieron entrar en el elegante lobby del Hotel Valencia Palace. Yo, Ana Martínez, la misma mujer a la que habían echado de casa hace poco más de 2 años, ahora caminaba hacia ellos con la confianza de quien está en su elemento. Sergio y Carmen estaban sentados en uno de los lujosos sofás del área de recepción. Los vi antes de que ellos me vieran a mí. Sergio parecía nervioso, jugando con el borde de su chaqueta, mientras Carmen miraba alrededor con esa expresión de desdén que tan bien conocía. Respiré hondo y me acerqué a ellos. Buenas tardes, dije con voz calmada. Me han dicho que querían verme. Ambos se giraron al escuchar mi voz. La reacción fue instantánea y, debo admitir, bastante satisfactoria. Los ojos de Sergio se abrieron como platos, mientras que Carmen parecía haber visto un fantasma. Por un momento, ninguno de los dos fue capaz de articular palabra. Ana, logró decir finalmente Sergio, poniéndose de pie torpemente. ¿Tú trabajas aquí? Sonreí, sintiendo una mezcla de emociones que iban desde la satisfacción hasta una punzada de dolor al recordar nuestro pasado. En realidad, soy la gerente general del hotel, respondí con calma. El silencio que siguió fue casi cómico. Carmen, que siempre tenía algo que decir, parecía haberse quedado sin palabras. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua. «¿Pero, cómo?», preguntó finalmente, su voz una mezcla de incredulidad y algo que sonaba sospechosamente a respeto reluctante. «Es una larga historia», respondí. «Pero supongo que tenemos tiempo para un café si realmente quieren saberlo. ¿Me acompañan al restaurante del hotel?». Los guié hacia el restaurante, consciente de las miradas respetuosas que recibía del personal. Pedí que nos sirvieran café en una mesa tranquila con vista a los jardines del hotel. Una vez sentados, con las tazas de café humeante frente a nosotros, me permití observarlos realmente. Sergio parecía más viejo de lo que recordaba, con algunas canas prematuramente asomando en sus sienes. Carmen, por otro lado, parecía exactamente igual, como si el tiempo se hubiera detenido para ella. «Bueno», comencé, «supongo que se estarán preguntando cómo llegué aquí». Y así, comencé a contarles mi historia. Les hablé de aquel domingo fatídico, de cómo me encontré en la calle sin nada más que una maleta. Les conté sobre Miguel y cómo me dio una oportunidad en este mismo hotel. Les hablé de las noches estudiando, de los días trabajando duro, de cómo poco a poco fui ascendiendo. Mientras hablaba, vi cómo sus expresiones iban cambiando. La incredulidad dio paso a la sorpresa, y finalmente, a algo que parecía admiración. Incluso Carmen, que siempre había sido tan crítica conmigo, me miraba ahora con otros ojos. Conocí a un empresario, Julián, que se convirtió en mi mentor, continué. Me ofreció un trabajo en Madrid y esa experiencia me preparó para volver aquí como gerente general. Cuando terminé mi relato, hubo un momento de silencio. Sergio fue el primero en hablar. «Ana, yo, no sé qué decir. Lo que te hicimos, lo que yo te hice, fue imperdonable». Sentí un nudo en la garganta. Después de todo este tiempo, escuchar esas palabras removía emociones que creía superadas. «No vine aquí buscando tu perdón, Sergio», respondí suavemente. «Hace tiempo que dejé atrás el rencor. Lo que pasó fue doloroso, sí, pero también me hizo más fuerte. Me obligó a descubrir de qué estaba hecha realmente. Carmen,
que hasta ese momento había permanecido inusualmente callada, habló por fin. Debo admitir, Ana, que te juzgué mal. Muy mal. Nunca imaginé que serías capaz de todo esto. Sus palabras, aunque no eran exactamente una disculpa, eran lo más cercano a un cumplido que jamás había recibido de ella. Asentí, aceptando sus palabras por lo que eran. La vida nos sorprende a veces, dije. Yo tampoco imaginé que terminaría aquí. Pero estoy agradecida por el camino que me trajo hasta este punto. Sergio se removió incómodo en su asiento. Ana, nosotros, bueno, yo vine porque necesitaba decirte algo. He estado viviendo con la culpa de cómo te traté. Quería pedirte perdón, aunque sé que no lo merezco. Lo miré, recordando al hombre del que una vez estuve enamorada. Ya no sentía amor por él, ni siquiera rencor. Solo una especie de comprensión triste. Te perdono, Sergio, dije finalmente. No por ti, sino por mí. Porque cargar con el resentimiento solo me habría impedido avanzar. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Carmen, por su parte, parecía estar luchando con sus propias emociones. Yo también debo disculparme, dijo finalmente, su voz más suave de lo que jamás la había escuchado. Mi comportamiento fue inexcusable. Estaba tan obsesionada con lo que creía que era mejor para mi hijo que no vi el daño que estaba causando. Sus palabras me sorprendieron. Nunca esperé escuchar una disculpa de Carmen. Asentí, aceptando sus palabras. Gracias, Carmen. Aprecio tu honestidad. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, sonreí y me puse de pie. Bueno, ha sido una conversación interesante. Pero me temo que tengo que volver al trabajo. Hay mucho que hacer en un hotel como este. Sergio y Carmen se levantaron también, aún pareciendo un poco aturdidos por todo lo que había pasado. Ana, dijo Sergio antes de que me fuera, estoy realmente feliz por ti. Te mereces todo esto y más. Sonreí, sintiendo una sensación de cierre que no sabía que necesitaba. Gracias, Sergio. Les deseo lo mejor a ambos. Mientras los veía alejarse por el lobby del hotel, sentí una mezcla de emociones. Alivio, satisfacción, y sí, incluso un poco de orgullo. No por haberles demostrado nada a ellos, sino por todo lo que me había demostrado a mí misma. Volví a mi oficina, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Miré por la ventana, hacia la hermosa ciudad de Valencia que se extendía ante mí. Esta ciudad que había sido testigo de mi dolor, ahora era el escenario de mi triunfo. Pensé en todo lo que había pasado, en lo lejos que había llegado. De aquel día en que salí de casa con solo una maleta, a ser la gerente general de uno de los hoteles más prestigiosos de la ciudad. El camino no había sido fácil, pero cada obstáculo, cada desafío, me había hecho más fuerte. Sonreí para mí misma. La vida da muchas vueltas, eso es cierto. Pero al final, son nuestras decisiones, nuestra fuerza y nuestra determinación las que definen quiénes somos y hasta dónde podemos llegar. Volví a mi escritorio, lista para enfrentar los desafíos del día. Porque ahora sabía que, pasara lo que pasara, tenía la fuerza para enfrentarlo. Ya no era la Ana que necesitaba la aprobación de los demás. Era Ana Martínez, una mujer fuerte, capaz y exitosa. Y me dije a mí misma mientras me sumergía en mi trabajo, era solo el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Un capítulo que yo misma estaba escribiendo, con mis propias reglas y en mis propios términos. El asombro de mi suegra y mi exmarido no era más que una pequeña victoria en el gran triunfo que era mi vida ahora. Y eso, más que cualquier otra cosa, me llenaba de una profunda y serena satisfacción.